compartirles acá a ustedes, sí, rápidamente esta sesión. Ya, bueno, bien. A ver, chicos, para ponerlos un poco en contexto, nosotros estamos justamente en lo que corresponde a las actividades de planificación de los proyectos. Si ustedes recuerdan, RUB tenía lo que eran las fases y tenía los workflows, ¿no? Uno de los workflows correspondientes, que es transversal para todo el proyecto, es justamente las actividades de gestión, ¿no? Las actividades de gestión del proyecto, como son la de un jefe de proyectos que pueden existir, de un líder de proyectos que puede existir, y así. Esta parte es importante porque a ustedes les va a enseñar más o menos cómo gestionar los proyectos y cómo estimar los proyectos cuando ustedes lo vayan a ejecutar. ¿Ok? Eso también es importante porque ustedes en las empresas siempre tienen como que dos estilos de crecimientos en las empresas, tanto horizontales o verticales. Y en algún momento ustedes van a ser jefes de proyectos, jefes técnicos, jefes o líderes técnicos que van a tener que estimar los proyectos, ¿ok? Para que puedan ustedes decir cuánto tiempo le demora la implementación de algo. Así sea que ustedes se vayan a la especialidad que decidan, en algún momento es parte natural de su crecimiento que ustedes pasen por las diferentes etapas que van a ver, van a tener que ser un jefe, ¿ok? Déjenme un momento para traer mi otra laptop para escribir en la pizarra un ratito. Estoy un momentito para poder prender esto. Ah, me van a salir. Repito. Mm, 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 mm.
Entonces, déjenme acá compartirles a ustedes para la pizarra. Bien. A ver, bien. Entonces, un poco cómo es que las organizaciones tienen este crecimiento, ¿ok? Yo a ustedes les había dicho que usualmente comienza con el rol de lo que es el practicante. Uy, no escribí. Ok, ya está. Con el rol de que es ustedes el practicante, ¿ok? Que ustedes comienzan, o a veces lo conocen como junior, como quieran ser, ¿ok? Y ustedes también pueden tener tanto un crecimiento horizontal como un crecimiento vertical, ¿ok? ¿A qué me refiero? En algún momento ustedes van a ser jefes o líderes de algo, ¿ok? Usualmente cuando tienes este crecimiento que es por este lado, es cuando ustedes comienzan a gestionar muchas personas, tanto del lado técnico como en el lado de negocio, ¿ok? Y este crecimiento para el otro lado es cuando ustedes solamente quieren dedicarse al lado técnico, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿No? Por ejemplo, este crecimiento siempre me confundo, pero un ratito acá. Ah, ah, ok. Cuando tenemos este crecimiento de acá, que es vertical, ¿ok? Y este crecimiento que es horizontal, voy a ponerle acá, ¿ok? El crecimiento vertical te obliga a que ustedes, aparte de las habilidades técnicas, tienen que tener habilidades de negocio, poder hablar con las áreas de marketing, logísticas u otras áreas, para poder ustedes implementar proyectos de sistemas. ¿Ok? Estos usualmente, por ejemplo, en mi caso, yo seguí este crecimiento vertical, pero después me fui a este crecimiento horizontal, porque por ejemplo acá yo tuve que liderar a más de 300 personas, que en las empresas se le conoce como FTs, que es Full Time Employees, ¿ok? Son las iniciales de Full Time Employees. Bien, que aparte de liderar a estas personas, yo también tenía que estar interactuando con mis diferentes clientes, pero mis clientes que pueden ser técnicos o también funcionales de negocio, ¿ok? Y conforme le decía, para que ustedes puedan ser estos funcionarios de negocio, tienen que volverse especialistas en el rubro, ¿no? Yo le dije que ustedes se me volví un especialista en el rubro de banca, finanzas, seguros, ¿ok? Puedo hablar con otro rubro, sí, pero no es mi especialidad. En cambio, ustedes también pueden ser líderes técnicos acá, pero que solamente se especializan en una práctica como que puede ser aplicaciones, como que puede ser data, como que puede ser IA. Pero la mayoría de empresas solamente tienen este crecimiento vertical. ¿Ok? Muy pocas empresas tienen crecimientos horizontales. Las empresas que tienen crecimientos horizontales son las consultoras más grandes, ¿no? Hablando como de mi empresa, Kyndryl, IBM, hablando de Entity Data. Estas empresas tienen este crecimiento tanto horizontal como vertical, que los dos pueden ganar. ¿Por qué? Porque antes había ese paradigma, perdón, en el cual para ser jefe también tienes que hablar funcionalmente sobre las cosas. Hoy en día no es tanto, ¿ok? Puede haber tanto ese crecimiento vertical como horizontal. Porque a veces seguro ustedes le dicen, no, a mí más me gusta el lado técnico y no quiero nunca gestionar muchas personas, sino gestionar técnicamente al equipo. Entonces pueden tener. Pero en los dos casos, ustedes tienen que hacer estimaciones de proyectos, poder decir cuánto es que les toma un proyecto, cuánto es que le dura el proyecto y cuánto tengo que cobrar por ese proyecto. De eso sí no se libran. Es por eso que es importante esta sesión 12 y 13 cuando hablamos de las actividades de planificación como de las actividades de estimación. ¿Les quedó claro hasta ahí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí. Bien, ok. Así que no piensen que solamente por un solo lado existe este crecimiento.
Vamos a ver. Vamos a continuar entonces con la presentación. ¿Ok? Bien. A ver, antes de comenzar cualquier proyecto se hace un estudio de lo que se conoce como estudio de factibilidad, para ver si el proyecto realmente puede ser viable de implementar o quizás no es viable su implementación. ¿Ok? Usualmente las empresas cuando quieren invertir en sistemas, ustedes tienen que demostrar que, por ejemplo, que el proyecto de sistemas que vas a implementar vas a generar ahorros o beneficios a la empresa. No es que ustedes van a implementar cualquier cosa y van a decir sí, porque yo creo que es beneficioso. No, tienen que sustentar a la empresa. Usualmente se lo conoce como business case, casos de negocios, pero no son casos de negocio de UML, ¿no? Sino el término business case en este contexto se utiliza para sustentar un caso de negocio de que si es rentable un proyecto o no es rentable, en base a los costos que pueden existir de un proyecto. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes cuando hacen su tesis, y es algo que usualmente siempre se equivocan, ¿ok? Cuando tienen que poner la parte de presupuesto, omiten poner, por ejemplo, el costo de su internet, el costo de depreciación de su computadora, el costo del papel que van a utilizar para imprimir. Se olviden de todos esos costos que están asociados justamente a la generación de la actividad de tu tesis, ¿no? Entonces es por eso que a veces nosotros cuando presentamos un proyecto tenemos que hacer estos business case muy fuertemente, ¿no? Y es difícil, ¿no? Y es difícil porque a veces, por ejemplo, imagínense el proyecto que vendí, ¿no? ¿Cómo ustedes le dirían? Creo que sí les mostré este proyecto, ¿no? Sí le dije este proyecto, le comenté sobre este proyecto. Ustedes sí, ¿no? De 2.500 millones. Sí les había comentado, ¿no? ¿O no? Sí, ¿No? ¿Sí? sí, profe. Claro. Ahora imagínense ustedes, ¿cómo hacen para sustentar que el BCP realmente invierta 2.500 millones de soles? ¿Ok? ¿Ustedes creen que los clientes van a decir, ah, sí, Henry, porque tú eres Henry, tú, porque tú eres Kindle, porque tú eres Microsoft, te vamos a soltar 2.500 millones? No, tenemos que sustentar. Tú inviertes tanto, lo vas a recuperar en tal mes, en tal fecha, tal cosa, tanto dinero, tanto dinero, tanto dinero, y lo vas a poder implementar, ¿no? Por ejemplo, este proyecto fue planificado para que comience a tener rentabilidad en el año X, ¿ok? Pero que dure Y, ¿bien? ¿Por qué que dure Y? Porque justamente se van a hacer mejoras. Entonces, acaba un año X, al partir del año X ya tienes tu punto de equilibrio, copiar tu inversión, y el año Y ya tienes mucho más de lo que tú habías pensado, ¿ok? Entonces, es como sustento. O es como le digo a ustedes ahorita como sustento a esta empresa de loterías que tienen que invertir realmente cuando no es su core de negocio para implementar un CMS. Tengo que analizar su costo-beneficio y así por el estilo. Es por eso que un poco la teoría de esta primera capítulo es justamente el estudio de la factibilidad. ¿Ok? Este estudio de factibilidad se realiza mucho antes de iniciar el proyecto, ¿ok? Para poder identificar si tienes razón realizarlo el proyecto o no, ¿ok? Porque a veces no solamente debemos implementarlo porque nos gusta la implementación, no, sino tenemos que saber por qué lo implementamos, si es beneficioso, si voy a generar retornos de inversión prontamente o quizás no, ¿ok? Entonces, hay muchos motivos por los cuales un proyecto quizás no puede iniciar. Entonces tenemos que primero validar si es que realmente vale la pena iniciar o no vale la pena iniciar bajo diferentes sustentos que podemos tener, que acá lo voy a mostrar un poquito más adelante. Miren, por ejemplo, hay algunos que, por ejemplo, sucede con el tema de la factibilidad técnica, ¿no? Hoy en día, casi la mayoría de empresas quieren implementar IA, ¿ok?
Pero no todas las empresas pueden implementar IA. Y ustedes dirán, ¿por qué, profesor? Si realmente ahí está ChatGPT y ya está. Porque una empresa no puede utilizar las herramientas de IA, la que son $20, esa no la pueden utilizar. Tienen que montar sobre su propia nube, sobre Azure, sobre AWS, sus modelos de IA para poder encapsular la información privada ahí, ¿ok? Y que no sea utilizado para alimentar a otros modelos, para que también se pueda integrar a tu información, ¿ok? Entonces, hay muchas cosas que quizás tecnológicamente no se va a poder hacer porque no tenemos la tecnología para poder implementar, ¿no? Otra de las cosas que, por ejemplo, quizás nosotros queremos eh, ejecutar o analizar miles de modelos de datos, ¿ok? Miles de datasets con millones de registros, con teras de datos, ¿ok? Pero ¿qué pasa si que no tengo la nube? No tengo las capacidades de la nube para poder utilizarlo. Entonces, vienen ahí los problemas técnicos que pueden hacer de que no se implemente. Ustedes me pueden decir, pero profesor, ¿esto se puede comprar? Sí, se puede comprar, pero hay muchas empresas que a veces no lo pueden comprar porque quizá no tienen presupuesto o porque no tienen conocimiento y así. Entonces, uno de los motivos es la parte técnica. Otro de los motivos es la rentabilidad, ¿ok? Si el proyecto realmente va a ser rentable o no, va a ser beneficioso o no, ¿no? Esto, ¿por qué? Porque si realmente al mantener el sistema, los costos del sistema, me sale mucho más caro que yo lo siga haciendo manual, entonces mejor lo prefiero seguir haciendo manual, ¿ok? Porque no tiene que ser necesariamente lo que se automatice, no necesariamente puede ser más barato de lo que lo haga una persona manual, ¿ok? Quizás puede ser mucho más rápido, pero no necesariamente mucho más barato. Entonces ahí tenemos que analizar si realmente se necesita implementarlo porque es beneficioso o realmente no lo implementamos porque realmente no es tan costo eficiente. ¿Ok? Otro de los motivos por los cuales tampoco se puede implementar los proyectos es justamente por la factibilidad operativa. ¿Ok? Por ejemplo, el proyecto puede integrarse fácilmente con las operaciones actuales. Hoy en día, por ejemplo, todos los proyectos de IA no saben cómo los clientes gestionar la operación de los chatbots, ¿ok? Y genera que justamente no se puede integrar fácilmente a a las operaciones de las empresas, ¿no? Por ejemplo, mire, le voy a mostrar acá un proyecto de IA que hicimos recientemente, mire, La actualización de infraestructura. mire para que vean, ¿ok? Este fue un proyecto de IA, lo voy a compartir con audio, ¿ya? Para que ustedes vean. A ver. ¿Qué es lo que sucede con las empresas? Las empresas tienen sistemas operativos en back level. ¿Saben qué es el término back level? Ahorita estoy tratando como si fueran mis clientes, como séptimo ciclo. ¿Saben qué es back level? ¿Saben qué es? ¿No? Cuando hablamos que un sistema está en back level, quiere decir que un sistema operativo no está bajo soporte del proveedor del sistema operativo. ¿Ok? Las empresas que trabajan o que están reguladas por la SBS o por normativas siempre deberían de tener los sistemas operativos servidores en las versiones que no estén en back level, o sea que estén bajo soporte del proveedor, bajo soporte de Microsoft, de Linux y así. ¿Ok? Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué, profesor, si eso es tan fácil como hacer un Windows Update, ¿ok? En la computadora? Pero no es tan así, ¿ok? Porque cuando ustedes tienen ya un servidor, ¿ok? Instalado, este servidor instalado tiene dentro del servidor instalado aplicaciones. Tiene lo que se conoce como subsistema. Por ejemplo, lo que ustedes les he dicho, pueden haber instalado un MySQL, un Oracle, un Postgres, un Nginx, un Apache, ¿ok? Que quizás esos Apaches están amarrados a la versión del sistema operativo y no se puede hacer upgrade.
O quizás ahí está que se conectan diferentes APIs, que tendría que hacer que para que si yo hago un update al sistema operativo, obviamente tendría que yo actualizar mi código. Por ejemplo, aunque usted no enseña Angular, pero por ejemplo, Angular 22 solamente corre sobre Windows 11. Angular previo al 22 sí puede correr en versiones antiguas de Windows. ¿Ok? Entonces, y Windows 22 no corre en el 11. ¿Qué pasa si yo tengo una aplicación en Angular 17 y llevo mi aplicación a Windows 11? No va a correr. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice que no lo va a soportar por las librerías y las dependencias. ¿Ok? Porque es mucho más moderno, mucho más protegido. Entonces suceden esas cosas. ¿Claros con la problemática? ¿Por qué no actualiza? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ahora, los bancos no tienen un servidor, tienen miles de servidores. ¿Ok? A ustedes en la universidad les enseñan que hay contenedores. Realmente de los contenedores en los bancos, que son los que mueven más la economía del país y son los que más tecnológicamente están avanzados acá en Perú, realmente serán del 100% de servidores, un 30% será. ¿Ok? Los demás son sistemas operativos que están virtualizados. Obviamente con VMware, ¿no? Igual como ustedes ven la virtualización. Entonces, qué es lo que pasa? No pueden actualizar tan rápidamente los bancos porque necesitan personas que validen si el servidor está bien, que validen si que pueden pasar a la otra versión. Y cuando pasa a la otra versión, también tengo que validar que esta nueva versión esté con una imagen de mi empresa, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es el Windows que ustedes bajan en Internet. El Windows que tienen las empresas están jardinizados. ¿A qué se refiere con hardening? Si usted ya ha llevado red, ya ha llevado seguridad, que ya tiene todas las políticas de seguridad. Entonces tiene que hacer un update al Windows personalizado con las políticas de mi empresa. Entonces creamos esta demo, y luego le voy a explicar por qué no se pudo implementar, para poder hacer estas validaciones. Y miren, y escuchen acá el audio, y después les explico un poco que quizás esto lo podemos, los que quieran hacer proyecto de tesis lo pueden hacer. ¿Ok? Es un proyecto muy interesante a lo que le gusta la IA y temas de cloud. ¿Ok? Miren, a ver, espera un ratito. Cha, 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 cha. Ya. Suele ser un proceso manual y lento. Aquí mostramos cómo un sistema multiagente automatiza la actualización de Windows Server, reduciendo la intervención humana. Primero, conectamos al orquestador con el servidor objetivo mediante su IP. Validamos visualmente que iniciamos en Windows Server 2016. Una vez establecida la conexión segura, el agente tiene capacidad de lectura inmediata sobre el estado y los recursos del servidor, como la memoria disponible. Al solicitar la actualización a la versión 2019, entra en acción el agente planificador. Este verifica la compatibilidad entre los lineamientos de aprovisionamiento corporativos, los requisitos del nuevo sistema operativo y especificaciones indicadas por el usuario. Si las especificaciones ingresadas no cumplen los estándares, el proceso se detiene por seguridad. Con las A ver, por ejemplo, acá, me validó que esta máquina tiene un SQL Server, me validó que tiene un Windows, me validó ciertas informaciones y me dijo mis capacidades, ¿ok? También cuando ustedes obviamente actualizan de un sistema operativo hacia otro, puede pasar de que necesitan aumentar capacidades. Acá le estoy diciendo que trabaje con esas capacidades para que haga la automatización en este caso. validaciones aprobadas, el sistema presenta un plan de ejecución detallado. El humano sigue teniendo el control. Nada se ejecuta sin una autorización explícita. Al aprobar, el agente ejecutor toma el control. Utilizando un patrón de razonamiento y acción, el agente selecciona la imagen adecuada, monta el ISO en el servidor y prepara el entorno de forma autónoma. El agente lanza la herramienta de actualización. Aquí verificamos que el proceso ya está corriendo en segundo plano dentro del servidor. Mientras la actualización ocurre, destaquemos la seguridad.
El sistema gestiona las credenciales mediante un Key Vault. El agente nunca expone contraseñas. Además, es resiliente. Si el usuario introduce comandos sin sentido en momentos críticos, el flujo se cancela para evitar errores. El sistema prefiere no actuar a actuar incorrectamente. El servidor se reinicia durante la instalación y perdemos conexión momentáneamente. El agente está programado para esperar y reintentar la comunicación hasta que el servidor esté operativo nuevamente. Una vez restablecida la conexión, el mismo agente ejecuta una validación final de lectura para confirmar que la versión del sistema operativo ha cambiado exitosamente. Finalmente, comprobamos manualmente el resultado. El servidor ha sido actualizado a Windows Server 2019, siguiendo los lineamientos indicados, eficiencia y estandarización impulsadas por inteligencia artificial. Bien, como pueden ver acá, pues, usted cuando hace una arquitectura de agente, no es solamente un agente, es una arquitectura multiagentes, ¿ok? Que comenzamos a orquestar lo que son los servidores para la creación de la infraestructura y así, ¿ok? Validamos que el servidor, la versión que está, si se lo podemos hacer el update, instalamos el update en base a mis estándares de mi empresa y ya está. Ahora, ¿por qué? ¿Pero quedó claro la demo? ¿Sí? ¿Qué se hizo? Para que usted sepa. Sí, bien. Ahora, ¿por qué no se pudo implementar esto en esta organización? ¿Ok? Porque sus procesos de esta empresa, ¿ok? No les permitía implementarlo porque la SBS les pide al banco que siempre cada vez que se ejecute algo, tenemos que saber qué persona lo ejecutó, ¿ok? Entonces se paró por este nivel operativo, por el proceso más que todo. Entonces puede darse caso que el proceso no se puede implementar. También sucede que por otros temas legales tampoco se puede implementar, ¿no? Por ejemplo, puede darse el caso que Huawei sea quizás la nube más barata que se pueda adquirir y comprar. Bien. Pero si tú estás en Estados Unidos, en empresas para Estados Unidos, no puedes trabajar con Huawei. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por un tema legal pertenece a China. Al pertenecer en China, pues obviamente usted sabe que Trump ha prohibido que cualquier cosa que esté en China, información de Estados Unidos se despliegue en servidor de China o en empresa de China. Ya saben el problema que hubo con TikTok. Entonces ahí no se puede desplegar. ¿Ok? Al igual que, por ejemplo, ustedes saben que en Cuba pues no hay acceso a las nubes, a que va al extremo, y también sucede por ahí. Entonces hay temas legales que te pueden impedir hacer estas cosas, ¿no? O por ejemplo, otro cliente recientemente me pidió que estime la modernización de una aplicación, ¿ok? Que ellos tienen. Pero es como, imagínense, el cliente tiene como si fuera un SAP, pero no es un SAP, tiene otro nombre, otro sistema, ¿ok? Y quiere que yo haga un SAP nuevo, pero sin que vea la pantalla del otro sistema. ¿Por qué? Porque legalmente yo no puedo ver las pantallas del otro sistema, legalmente. ¿Ok? Como no lo puedo ver legalmente, esas pantallas, obviamente no puedo ejecutar el proyecto. No es factible el proyecto que se ejecute. Si yo pudiera, como Kindred, ver esas pantallas, yo lo podría implementar, pero por el tema legal no se puede. Y también por el tema de temporalidad, ¿ok? Hay a veces proyectos, esto más sucede cuando aparecen nuevas normativas, ¿no? Quizás tú estimas que el proyecto se va a acabar de acá a 15 días, pero quizás hay una normativa que en 10 días, ¿no? Entonces, quizás no se puede implementar en 10 días. ¿Cómo haces para que se implemente en 10 días? Y así. Entonces, hay diferentes motivos. No solamente piensen que es la económica. Hay el por fertilidad técnica, la del proceso, lo del tema legal y operativo. ¿Claros con los motivos? Sí. ¿Sí? Bien. Continuemos entonces. ¿Ok? Entonces, ustedes siempre tienen que Una definir consulta, ¿puede repetir la parte de temporal? de temporal que, por ejemplo, Sí. cuando ustedes salen en proyectos normativos, ¿ok? Los proyectos normativos, cuando comienzan a decir, necesito que tú lo entregues esto en 15 días y no se puede entregar en 15 días. ¿Y ahí qué sucede? Pues vas y hablas con el Estado que se implemente en más días, no se va a poder ejecutar por los días, ¿no? Entonces puede verse impactado por eso. Esto más sucede con normativas, ¿no? Y tienes que analizar si realmente lo implementas o no lo implementas o participas o no participas.
O le comento otro caso, ¿no? Por ejemplo, un cliente, ¿ok? Nosotros nos pidió que un proyecto se hiciera en 8 meses. Yo lo analicé, este proyecto de modernización, y le dije, no, a ojo de buen cubero, conforme se dice, eso se va a acabar tranquilamente en 14 meses. No lo voy a poder hacer en 8. Y ellos se intercaron que en 8, en 8, en 8, en 8, en 8. Y como Kindle, hicimos nuestro business case y dijimos, no, no participamos en ese proyecto. Otra empresa que es igual de grande que nosotros lo aceptó y fíjense, lo acabaron en 16 meses, en el doble del tiempo. ¿Y qué pasó? Su rentabilidad de ese proyecto, que supuestamente ustedes participan en un proyecto para tener rentabilidad, esa empresa terminó perdiendo dinero. Entonces, esas cosas por las cuales quizás tú no participas en un proyecto también. ¿Claro? ¿Claro, ordenas? Claro, profesor, gracias. Bien, continuemos entonces. Entonces, acá ustedes pues obviamente tienen que definir el objetivo del proyecto, ¿ok? Analizar, recopilar datos para ver si que va a ser viable, lo analizas, elaboras un informe y tomas decisiones, ¿ok? A veces también ustedes van a tener proyectos que no van a ser rentables, ¿ok? Pero sí lo necesitas hacer para que tengas quizás otro proyecto más grande, ¿no? Por ejemplo, la empresa que yo estaba, que ya no existe, que era GMD, que pertenecía a Graña Montero, ¿ok? A nosotros nos habían pedido que acabemos el proyecto del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ok? Este proyecto del Ministerio de Economía y Finanzas, que era el MEF, ¿ok? Eh, nos dijo, tienen que acabar este proyecto en 14 meses, ¿sí? En 14 meses. Y no se acabó en 14 meses porque había muchos cambios de alcance. Como GMD le podíamos decir, no lo hacemos, págame el cambio de alcance. Pero MEF dijo no. Y seguimos perdiendo dinero y lo acabamos como en 2 años, ¿ok? En 24 meses. Pero ¿cuál era el trasfondo? O sea, si nosotros nos negábamos, o sea, yo les cuento la realidad, ¿ok? Nosotros vimos que no era factible, que se iba a hacer, que no lo podíamos acabar por X motivos, que iba a haber mucho cambio de alcance, así. Lo aceptamos porque después de eso me iban a dar un proyecto mucho más grande, ¿ok? Nos decía, mira, si no se acaba esto, quizás no tenemos este proyecto mucho más grande que te va a convenir a ti. Es como que, digamos, el proyecto MEF valía $1 millón, el proyecto que nos iba a dar iba a costar $25 millones, ¿ok? Entonces, hay ocasiones en las cuales, aunque la factibilidad, eso es más que ustedes cuando ya sean jefes o gerentes, aunque el proyecto que ustedes vayan a decir no va a ser rentable, que vayan a participar, pero lo toman como inversión para ganar otros proyectos. Pero eso ya es en la vida real, ¿ok? Pero acá en la teoría, si el proyecto no es factible, no lo ejecutan. Pero en la parte real, cuando ustedes están en la realidad, si ven que un proyecto no es factible, pero quizás te dan otro proyecto más adelante, inviertan o su empresa va a invertir. No sé si le quedó claro el ejemplo de la vida real. ¿Sí? ¿Le quedó claro? Sí, profe. Sí. Bien. Cuéntame, Leonardo. Levanta la mano. Profesor, una pregunta. En términos de la factibilidad, me imagino que en la vida real también se evalúa lo que es la seguridad del proyecto, ¿correcto? Sí, eso caería en la parte técnica también. Ok, Caería, gracias. caería si técnicamente es seguro o no. ¿Dale? Caería acá en lo técnico, en ese tipo. Bien. Igual, chicos, cualquier pregunta que ustedes tengan, más esto sí utilizo la PPT, más que todo es para conversar, porque ustedes, sea la especialidad que tengan, por más que el curso este sea de software, ojo, estas dos últimas sesiones que son del examen, prácticamente más para conversar. Y si ustedes tienen algunas dudas, normal preguntan, igual yo lo voy a intercalar entre conceptos teóricos y conceptos prácticos que yo tengo para que ustedes se queden. Por cualquier rubro que ustedes vayan a ir, les va a servir esto. ¿Ok? Ahora, ¿qué hablamos como gestión de proyecto? Acá. Vamos a dejarles este video para que ustedes lo vean, qué es lo que consiste la gestión de proyecto, ¿ok? Porque es un video interesante, pero más que todo pasamos acá, ¿ok? ¿Qué hablamos de la gestión de proyectos en software?
¿ok? Que es una parte importante, por más que sea de software en general, que ustedes tienen que gestionar los proyectos, ya sea a nivel técnico o ya sea a nivel funcional y técnico, según de que se dice vertical o horizontal, ¿ok? Y los proyectos se tienen que administrar porque siempre están asociados a una fecha, ¿ok? Ya no sea una fecha que ustedes tienen que acabar el proyecto en esas fechas y entregarlo en el presupuesto que ustedes han estimado. Es algo parecido como el tema de la biblioteca, ¿ok? Se supone que la biblioteca debió haber acabado antes de que comience el ciclo 2026-1, pero prácticamente comenzó el ciclo 2026-1 a las 2 semanas, creo que se acabó la biblioteca, ¿no? ¿Sí? ¿De nosotros? A las 2 semanas, ¿no? Por ahí se acabó, ¿ok? Entonces, imagínense, supuestamente la idea era que se acabara antes de comenzar las clases, pero se acabó 2 semanas después. Eso que puede haber servido por muchos motivos que pudo haber habido retrasos. Yo no lo sé por cuál ha sido el retraso, ¿no? Pero puede haber habido retraso ¿por qué? Porque quizás estimaron mal la constructora, porque quizás alguna maquinaria se mal logró, o cualquier diferentes motivos, ¿ok? Que puede haber dado, que hizo que esa fecha se moviera. Y como esta fecha se mueve, obviamente impacta en presupuesto, ¿ok? Y siempre un jefe de proyectos tiene que estar gestionando las fechas de entregas, ¿ok? Para que el presupuesto no se mueva. Y también tiene que estar viendo las restricciones de las organizaciones que deben haber para implementar los proyectos, ¿ok? Y este es el responsable, es el administrador del proyecto, o también se le puede llamar como jefe de proyectos, ¿ok? Jefe de proyectos también podría haber en las organizaciones. Y la meta de un proyecto en general es entregar el software al cliente. En nosotros, cuando hablamos del software, puede ser que entregues el modelo de datos, el modelo de IA, el modelo de seguridad al cliente en el tiempo acordado. ¿Ok? La gestión de proyectos en sí es entregar algo. En nuestro curso es entregar el software, pero ustedes pueden entregar algo al cliente y siempre mantener el costo dentro del presupuesto. Es por eso que acá hablamos que existe la triple restricción de los proyectos, que es, para que ustedes apunten ahí, tiempo, costo y alcance. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes en su proyecto del ciclo están haciendo las historias de usuario. Esas historias de usuario es su alcance. No deberían construir más historias de usuario que lo que es su alcance. Porque cuando ustedes ya han definido su alcance, después identifican el tiempo que se va a acabar todo esto en base a los costos. Y uno de los costos más importantes es el costo de las personas, ¿ok? De las personas. ¿Cuánto valen ustedes para una empresa? La teoría dice que si el alcance aumenta, el tiempo tiene que aumentar. Eso es lo que dice la teoría. Y por ende, los costos van a aumentar. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Su cliente siempre va a querer más alcance, pero que le entregues en el mismo tiempo y con el mismo costo. Eso es lo que va a suceder. Siempre le va a suceder esto. ¿Ok? Lo pueden llamar viveza peruana, viveza criolla, viveza de los clientes, pero siempre el cliente, por más que tú definas un alcance, te va a pedir más cosas en el proyecto y que no le cobres de más. ¿Sí? Es igual como que cuando ustedes, no lo sé, pues quizás sus papás o ustedes cuando compran un departamento y le dices, oye, ¿por qué vas a regalarme? ¿Ya? Una cosa así, en base a este alcance, ¿tú qué más le das? No sé si le quedó claro sobre eso. ¿Claros? Sí, ¿Sí? profe. Bien. ¿Ok? A ver, por aquí está viendo unos comentarios. A ver. Pregunta si se puede hacer nada más. Eso no lo entendí, Gonzalo. A ver.
Hola, yo tengo vamos a ver más sobre la experiencia. Sí, correcto, Alex. Sobre tu experiencia que estás comentando de sentir el dolor en innovación, es sobre la perspectiva del cliente, de quién va a utilizar el producto. Eso se refiere bajo innovación. ¿Ok? Un poco para que ustedes tengan ahí en cuenta. Ahí sí, Gonzalo, sería como lo que tú dices, ya entendí tu pregunta. Ya lo sé. Bien. Ahora, obviamente, cuando hablamos de software, es entregar el software que cumpla con las expectativas del cliente. Eso se refiere a sus requerimientos funcionales y a sus requerimientos no funcionales para nosotros. ¿Ok? Que tienen que cumplir esto en software. Y siempre mantener un equipo de desarrollo óptimo y con buen funcionamiento. ¿Por qué? Ya les dije a ustedes que la parte más difícil de cuando hacemos software nosotros es que dependemos mucho de las personas. ¿Ok? Mucho de las personas. Y ustedes como persona, como cualquier persona, también van a sufrir. Y cuando sufran, les puede impactar en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo les comenté que no estudié en la Universidad Nacional de Trujillo, sino estudié en una privada, porque justamente 3 semanas antes de que diera mi examen de admisión a la nacional, a mi mami le detectaron cáncer y no pude dar el examen porque estaba bloqueado, ¿ok? Por más que haya sido uno de los primeros puestos, obviamente no iba a aprobar ese examen por esos motivos, ¿ok? Otros, les cuento un caso para que se rían, ¿ya? Yo tenía, cuando trabajaba en GMD, un DevOps Junior, ¿ok? Este DevOps Junior era muy bueno. Y creo que les conté esta historia. Era muy bueno, ¿ok? Y me podía hacer las cosas muy rápidamente. Pero cada vez que esta persona se peleaba con su enamorada, de lo que una actividad lo podía hacer en una semana, se convertía en un mes. Se me bloqueaba abruptamente. Hoy ya es gerente en un banco, ¿ok? Y ya está con una flaca y se va a casar. Bueno, no sé si se va a casar porque ya lleva tiempo con esa flaca y no se casa, pero bueno. Pero, ¿a qué viene esta anécdota? Que me acuerdo que yo incluso una vez le tuve que mandar un regalo a su flaca para que le perdone, a nombre de él. Ok, me acuerdo. Porque teníamos que acabar el proyecto en fecha, porque yo me había comprometido con el cliente en una fecha. Entonces, si él no estaba bien, justamente no iba a entregar el software en la fecha que habíamos quedado con el presupuesto, que habíamos quedado con el cliente y podía haber penalidades. Entonces, ahí viene la dificultad de los proyectos, de software en general, de data o de IA. Las personas son las que ejecutan los proyectos. Usted puede decir, profesor, pero yo utilice la IA. Aunque utilicen la IA, ustedes tienen que interpretar lo que dice la IA. Y si es que no interpreta bien, también pueden generar un software no adecuado. Y nosotros nos movemos mucho por los sentimientos. Somos seres humanos que nos guiamos por los sentimientos. ¿Ok? No creo que acá exista una persona que sea fría al 100%. ¿Ok? Que no se mute por algo. Pero eso es lo que pasa. Y por eso puede hacer caso que ustedes tienen que motivar de diferentes formas a los equipos. ¿Ok? En este caso lo motivaba de esa manera. ¿Claros? ¿Claro, chicos? Ahí. Sí, pero Muy bien. Ok, continuamos. Acá. A ver. Algunas complicaciones, conforme le decía, pues el software es intangible. Y al ser intangible, obviamente genera que no podamos predecir a ciencia cierta la fecha de entrega al 100%. ¿Ok? Lo hacen las personas. Todo software es único. ¿Qué quiere decir? Que no podemos comprar piezas y comenzar a hacerlos, comenzar a construirlo como si fuera una construcción civil. ¿Ok? Es único. Por más que tenga las mismas funcionalidades de las aplicaciones, el código hacia atrás puede ser distinto. La tecnología hacia atrás puede ser distinta. ¿Ok? Hay diferentes tecnologías, ¿no? Por ejemplo, un banco de acá del Perú, su aplicativo móvil utiliza el framework de Java Quarkus. El otro banco más grande utiliza el framework de Spring Boot, no utiliza Quarkus, ¿ok? Hay otros que utilizan otros frameworks. Por más que tengan casi la misma lógica, son diferentes entre cada uno. Es único, ¿ok? Es único. Los procesos solo son variables y específicos de la organización.
Yo a ustedes les enseñé lo que es el ciclo de desarrollo de software, lo que es UML, pero las organizaciones plantean sus propios modelos de software y de UML, ¿ok? Es por eso que decimos que son variables y no está estandarizado al 100% en las organizaciones. Se deberían, sí, pero lo personalizan, ¿ok? Con los documentos que le puedes tener, que pueden aparecer. ¿Y por qué lo personalizan? Porque hay unas organizaciones que tienen diferentes ISOs, diferentes certificaciones, ¿no? Entonces, ahí viene la problemática. Y las actividades que hace justamente un gestor de proyectos, un jefe de proyectos, un director de proyectos, es planificar y calendarizar las actividades del proyecto, ¿ok? Luego, presentar siempre informes, gestionar los riesgos de proyectos, la del personal y redacción de propuestas si que fuera el caso. Por ejemplo, en mi caso yo hago siempre las propuestas de los proyectos, que yo me encargo de planificar el alcance del proyecto, yo me encargo de cotizar el proyecto, ¿ok? Y que luego el jefe de proyecto cuando se gana comienza a hacer todo lo que ustedes ven anteriormente sobre el seguimiento. Déjenme ver si acá tengo un acta de seguimiento para mostrarles. Chan, 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 chan. A ver. Ok, miren acá. Esto no, pero esto en acá sí. Mm, ya, esto. Que acá ya no se ve el nombre del cliente. Que este es recientemente, miren. Ustedes ya han visto GAN en algún proyecto, ¿verdad? Ya han visto el diagrama de GAN, ¿no? En algún Sí. lado. Sí, ok. Miren, por ejemplo, este es un GAN a nivel de resumen, ¿ya? Del proyecto de modernización que estamos trabajando, ¿ok? Y justamente acá están las fechas que comenzó el 14 de mayo, ¿ok? Lo que hacen usualmente es, acá está la duración, que hoy ya vamos a ver cómo calculamos la duración, ¿ok? Y siempre hay hitos, ¿ok? ¿A qué se refieren los hitos? Para que ustedes tengan en cuenta los hitos, sería como que ustedes los releases. Recuerden que le dije a ustedes, los releases en la agilidad son productos que ya se pueden utilizar, ¿verdad? Eso es lo que le dije. Claro con el concepto de release, Sí. ¿sí? Release, épicas historias y release en agilidad se pueden utilizar, ¿ok? Los hitos en los marcos tradicionales es un similar release, pero no necesariamente son funcionalidades, ¿ok? ¿Por qué? Porque en los proyectos que se le conoce que son proyectos cerrados o proyectos tradicionales o proyectos no ágiles, siempre hay hitos para dar una continuación a cada una de las actividades, ¿ok? Por ejemplo, lo que ustedes hemos hablado sobre análisis y diseño, ¿ok? Primero, acá el hito que yo le puse es justamente lo que es, voy a hacer el discovery del proyecto para el análisis y voy a hacer el documento de análisis que voy a tener. Y acá ven, el valor de funcionalidades, documento de arquitectura y todo esto, ¿ok? Ojo, eso de acá yo no lo he hecho, yo solamente definí los hitos, ¿ok? El detalle de las tareas o documentos, eso ya lo hace el jefe de proyectos. Que si nos da el tiempo, le invito a Jorge para que les explique este tema sobre jefatura de proyectos, que les puede ser interesante a ustedes. Pero los hitos, para nosotros, en los proyectos que son cerrados, en los proyectos tradicionales, es como yo cobro al cliente. ¿Ok? Yo acabo la etapa de análisis, te acabo el análisis y te cobro. ¿Bien?
y te cobro, porque es como que una entregable. Después te avanza la arquitectura y te cobro, también como entregable. Y acá te comienza a decir, por ejemplo, del planificado, cuánto realmente vas en real, por diferentes motivos. Por ejemplo, acá, seguro, más abajo estamos un poco atrasados por X motivos, ¿ok? Pues si se dan cuenta, acá ya hemos cumplido al 100% todas las actividades, ¿ok? Pero realmente no lo puedo mostrar más abajo porque abajo ya está el nombre del cliente, ¿ok? Pero para que ustedes sepan que esto se llama calendarizar, dar seguimiento a las actividades y a los hitos de los chicos. Y eso serían como las tareas que ustedes están haciendo. Estos de acá, estos de acá serían como las tareas que tenían que trabajar. ¿Les quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y también las tareas pues tienen predecesores y quién la va a ejecutar. Y eso usualmente es el trabajo que hace el jefe de proyectos. ¿Ok? A eso se refiere lo que es la planificación, la calendarización y la gestión de riesgos que pueden aparecer y el personal cuando quizás renuncia por ocasiones que pueden haber en diferentes proyectos. Y conforme le dije, la gestión de proyectos en RUP es algo que está transversal. ¿Ok? Acá se ve que está transversal lo que es la administración de proyectos. Vamos a tener acá. Y también es continua, no es algo que es de una fase, sino es continua, porque siempre tengo que estar supervisando que el proyecto si está ejecutándose a tiempo, si se va moviendo o se va impactando las cosas que pueden haber. Y también puedes tener diferentes documentos, ¿ok? En la gestión de proyectos. Plan de calidad para validar los procedimientos, plan de validación, plan de gestión, plan de mantenimiento, plan de desarrollo del personal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú te encargas de gestionar lo que son las personas y esto, también tienes que tener incluso un plan de desarrollo personal, ¿ok? ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, en empresas que son grandes, ¿ok? Le van a pedir a ustedes para que aumentes de cargo, de categoría, que tú cumplas ciertos objetivos, incluso profesionales, ¿ok? Para que podamos cambiarte de cargo. En mi empresa, por ejemplo, a mí como objetivo o como desarrollo personal, me piden que cada 3 meses me saque una certificación internacional, porque saben que obviamente a mí me gusta certificarme, también, me encanta. Entonces saco una certificación internacional cada 3 meses en sí. Aparte de los objetivos propios que me pide mi empresa, ¿ok? ¿Por qué? Porque toda empresa debe tener un plan de desarrollo personal o de crecimiento que ustedes pueden ver. No sé si acá les puedo mostrar algo para que vean esto. Que puede ser un documento, que puede ser una plataforma, pero para que vean acá. Mm, Déjenme cargarlos acá para que vean. A ver. Déjenme ver si estoy acá. Mm, mm, pam, 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 pam.
Miren, por ejemplo, yo tengo un plan de entrenamiento en general, ¿no? Por ejemplo, este es de mi empresa, todos los cursos que yo llevo, todos los cursos que me hace que la empresa lleve, ¿ok? Por ejemplo, este no los inicié porque no era importante, las habilidades que yo tengo, las competencias que yo tengo, en qué nivel estoy, en qué nivel tengo que mejorar, cada uno de los niveles que voy a tener, los intereses, los logros que estoy teniendo, los estudios, las certificaciones y así, ¿ok? Entonces, hay diferentes formas en las cuales ustedes han gastado el feedback, ¿sí? O, por ejemplo, los objetivos que le dicen ustedes, ¿no? Por ejemplo, que tengo mis objetivos. Tengo oportunidad de productividad, mantener actualizado el portafolio de servicio, avanzar en mi rol, ser un buen colaborador con otras personas, foco en los clientes, ¿no? Mantener mi doble sal acá. Y las metas de realización que están acá, ¿no? Acá, elemento de desarrollo, perdón. Para el CLCLC, o tener certificaciones en Adagio Security, o tener el título de la maestría, que eso lo cumplí. Eso es lo que yo les puse a ustedes, ¿no? Que le dije que lo estaba en progreso. Solamente que cuando todavía no me entregan el título, ahí está, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, para que ustedes crezcan en las empresas, también les ponen objetivos. Obviamente en empresas que son grandes y formales, ¿no? Quizás en empresas que son más pequeñas no tienen ese tipo de plataformas. Mi empresa, por ser una corporación, obviamente tenemos eso, pero tienes que tener ese plan de desarrollo por cada uno de tu equipo para cuando tú tengas que darle un aumento, tengas un sustento en base a ese plan de desarrollo. ¿Ok? ¿A qué se refiere el plan de mantenimiento? La aplicación, recuerda, el ciclo de desarrollo no solamente acaba en entregar, hay un mantenimiento. Todas las aplicaciones tienen que pagar constantemente el servicio de la nube, del despliegue de la nube. Tienes que ver que no tengan ataques, tienes que monitorear posibles caídas, posibles incidencias, tienes que tener ese costo de mantenimiento cuando la aplicación se entrega. ¿Ok? Configurar los procedimientos y los despliegues para la gestión de las aplicaciones que se vayan a tener. Cómo vas a validar los recursos, los sistemas que vayas a trabajar y un plan de calidad, los estándares que se van a utilizar en el proyecto. Entonces, son unos planes que tiene a la mano, por así decirlo, el jefe de proyectos que lo tenía que realizar. Bien. En la práctica, realmente el que utiliza el jefe de proyecto más son estos dos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada año que pasa una persona, siempre la pregunta es, ¿por qué no me aumentas el sueldo? Y no crean ustedes que a todos les aumentan el sueldo, ¿ok? En las empresas usualmente del 100% les aumentarán máximo el 30% en las empresas. ¿Por qué? Porque en teoría para que a ti te aumenten debes superar las expectativas. ¿Y a qué se refiere? Si a mí me piden una certificación trimestral, o sea, 4 al año, obviamente tengo que sacar 5 porque superé las expectativas. Por ejemplo, lo que yo siempre gano, ¿no? Dar charlas. Por ejemplo, hoy día no fui al SECO porque estuve dando el Intercore, que nuevamente en Intercore voy a estar la próxima semana en otra charla que va a haber a toda la corporación de Intercore. Y a mí me manda siempre a dar charlas porque como a mí me gusta ser docente y eso por el estilo, me gusta. Y aparte voy a ser ponente en el DEOS Day, ¿no? Que va a ser en agosto. El DEOS Day es un evento internacional. Entonces, a mí a todos le ponen que den un evento, pero no todos lo logran, por ejemplo, porque no todos quizá tienen las facilidades de exponer ante clientes, ante público general. A mí ya me parece normal que yo vaya y exponga congresos, conferencias, para mí es lo más normal, entonces también lo logro. Entonces, usualmente cuando ustedes superan lo que te piden, es cuando te aumenta. Cuando tú cumples lo que te piden, es lo que por eso te pagan. ¿No? Es igualito como que ustedes, no te voy a pagar por lo que yo te pido que tú hagas, ¿no? Te pago por lo que tú hagas de más. No sé si me entienden la idea. ¿Les quedó claro? La idea para que le hagan el aumento, ¿sí? Sí, profe. Ok, entonces para que ustedes tengan en cuenta, si te piden algo, siempre tienen que dar más de ese algo en las empresas, ¿ok? ¿Y esto por qué le comento, chicos? Porque no tomen a mal mi comentario, pero por ejemplo, en mi generación,
era normal que nosotros nos quedemos un poco de más por aprender nuevas cosas, nuevas tecnologías en el trabajo. Pero hoy sucede, ¿ok? Que cuando tratamos de presionar quizás a algunos jóvenes que se queden de más, o que, aunque ustedes digan, eso de ponerse la camiseta de vez en cuando está bien, ¿ok? No tanto como nosotros éramos de que siempre nos poníamos la camiseta y nos quedábamos muchos de amanecidas. Pero eso también hace ver que realmente tienes un interés por la empresa y eso lo valoran con el desarrollo personal. Tengan eso en cuenta. Y si quieren ver la gestión de proyectos como como un código, sería esto, ¿no? Siempre se están estimando los proyectos, se validan que las actividades estén en las fechas, se revisa el progreso, se actualizan las estimaciones y si que hay cambios se renegocian, ¿no? Y así van ejecutando esto. Ahora, vamos a ver el plan de proyecto, ¿no? En el plan de proyecto se mapean todos los recursos y ustedes también, aunque suena feo, y nosotros también, para los proyectos somos recursos. Es un término que se quiere o que se quiso tratar de evitar, pero siempre, siempre caemos en el gang que al final nosotros somos recursos, ¿ok? Recursos humanos, también se llama así por algo las empresas, pero es un término feo, pero al final somos recursos. Pero al final también los recursos, a pesar que son las personas, hay otros recursos como son de las licencias, como son de la computadora que ustedes van a utilizar, como son del costo del traslado y así. Y para que ustedes sepan, miren, por ejemplo, así de sencillo. Por ejemplo, ustedes, supongamos, una persona, supongamos que el sueldo de ustedes, el sueldo mínimo creo que es 1.350 creo. Corríjame si no es así, ¿ok? Pero Mil creo que es ciento cincuenta está. mil ciento 1100. cincuenta Ah, pucha, Sí. tan bajo. Ya, bueno, ya. Ok. Imagínense que ustedes comienzan con ese sueldo, ¿ya? Pero ese no es cuánto a ustedes les cuesta en las empresas. ¿Por qué? Hablando de empresas formales, ¿ok? Sueldos totales que ustedes recibirían al año. Sería esto por 15, ¿ok? ¿Por qué? Porque ustedes tienen dos gratis más la CTS, supongamos, ¿ok? Hasta ahí, este es tu costo al año. Pero no solamente eso es lo que tú le cuentas a la empresa. También tiene que pagarte por lo menos salud. Y eso corre por la empresa, que eso sería un 3%. ¿Ok? Luego tiene que darte computadora. Supongamos que la computadora haya costado con licencias, ¿ah? Licencias originales, Office, tus I de desarrollo y todo, haya costado 15.000 soles. ¿Ok? Haya costado 15.000 soles. Pero supongamos que esos 15.000 soles, le puse un cero de más. Ok, pero supongamos que esos 15.000 soles, esta PC se devalúa en 5 años, en 3 años se devalúan, perdón, entre 36, lo dividiría esto entre 36 y otra vez lo multiplico por 12. Ok, o sea, tu computadora me cuesta 5.000 soles al año. Ok, este es el costo anual que pagaría de salud para un practicante, el sueldo al año y el sueldo de la computadora. ¿Ok? Ah, el seguro vida ley. El seguro vida ley, si por ave motivo, que es un tema que tiene que darte el Estado, es siempre un sueldo que te tienen que dar cuando tú te mueras. Perdón, es esto, el seguro de vida, así, esos son 10 sueldos. De tu sueldo son 10 sueldos si tú te mueres trabajando en la empresa. Hablo de empresas formales, ¿ah? ¿Ok? Entonces, al año, tú a la empresa le cuestas esto. Al año, y hablamos con lo mínimo. Ahora, el costo mensual, ¿cuánto sería?
Sería todo esto entre 2. ¿Ven? No a una empresa, tu sueldo no es lo que tú le vales. Realmente es esto lo que tú le cuestas a la empresa. ¿Me entendieron? ¿Cómo se sacan los costos? Más o menos. ¿Sí? ¿Y esos ya son todos los factores o es un Pueden resumen haber nada más? pueden haber otros factores. Por ejemplo, en mi empresa tenemos un seguro de vida internacional también, que pueden haber. Pueden sumarse otros, ¿no? Por ejemplo, si que tienes seguro EPS, si que tienes un seguro adicional que te puede dar la empresa, pueden haber otras cosas, ¿ok? Pero ya depende de las empresas que pueden darse. ¿A su vida ley son 16? Ah, ya son 16, perdón, me equivoqué. Entonces, eso es lo que vales. A ver, dale, Esteban, ¿ok? Las utilidades también ingresarían, pero puede no impactar tanto. Va a depender de las empresas. Pero eso es más o menos los costos. Ahora, cuando nosotros ponemos un practicante en la empresa, no le voy a cobrar esto. Supongamos que yo quiero ganar un 30% más. Hay mucho. Un 15% más. No, mucho que hablo. 0,015. No, ya bueno, voy a hacer a la de siempre, a la típica. Me que está mal este cálculo, pero lo voy a poner a la típica, ¿ya? Para que ustedes lo entiendan. ¿Ok? Debería cobrarle por lo menos un 4.459 al cliente. Ese es el precio que debería cobrar por ustedes. Para que por lo menos yo pueda recuperar un 30% de lo que tú me cuesta. Un practicante. Por eso a veces los practicantes no es que sean tan baratos para las organizaciones. El seguro de vida también lo considera la empresa, aunque no lo suceda. Sí, correcto, Robert. Lo tiene que considerar porque igual es parte de tu derecho también. Se considera como parte de los costos. Aunque no le suceda nada. Igual es costeado. Pues ahí va. Bien. Entonces, ya ven que hay diferentes costos que involucran en un proyecto. Y eso tiene que tenerse en cuenta. ¿Cómo divides tú el trabajo y cómo lo calendarizas que haces en el GAM? Y usualmente puedes tener un plan de proyectos que involucra cómo va a ser tu organización de tu proyecto, cómo vas a gestionar los riesgos que más adelante vamos a ver, cómo vas a adquirir el recurso de hardware y de software. Conforme ustedes han visto en ese GAN que les mostré, ahí dice cómo se despliega la nube y esto, el calendario de proyectos y cuáles son los mecanismos de supervisión de informes, ¿no? Por ejemplo, lo bueno, y por qué quiero que Jorge le sale a ustedes. Jorge es un buen jefe de proyecto, que fue mi primer jefe de proyectos. Me acuerdo que luego los dos fuimos jefe de proyectos. ¿Ok? Cuando les cuente, seguro va a parecer curioso y va a comenzar a decir que yo quería ser jefe y por eso me pusieron como jefe de arquitectura, ¿no? Y eligieron como jefe de proyectos. Ahí. Y él justamente lo que yo he aprendido, aunque ahora yo tengo más cargo que él dentro de la empresa, que yo le jalé incluso a él a mi empresa para trabajar en Kindred, pero muchas de las cosas que yo aprendí fue por él, y una de las cosas que él siempre me decía, ¿no? Tú siempre tienes que establecer los mecanismos formales de comunicación y siempre correíto manda, ¿no? Y siempre manda correos formales de la empresa para que estén informados, ¿no? Y él está dirigiendo este proyecto de modernización, está muy bien gestionado, que todos los miércoles le manda al cliente y el cliente lo tiene así. Así, 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 con eso. Porque no todos los mecanismos del WhatsApp, por ejemplo, no son un mecanismo formal de comunicación. Cuando tú quieres entrar a temas legales, ¿no? Tú tienes que establecer cuáles son los mecanismos, si lo vas a mandar por correo de la empresa, si lo vas a mandar por Teams, o si quieres decir WhatsApp, también lo tienes que declarar en el proyecto que WhatsApp va a ser una herramienta de comunicación formal. ¿Ok? Y acá está lo que yo les decía a ustedes, ¿no? Siempre las actividades van a haber acciones y siempre van a haber hitos, ¿no? Y los hitos son usualmente por los cuales se cobra a las empresas.
Algunas actividades que ustedes pueden tener, algunos hitos, esos son los ejemplos, ¿ok? Conforme han visto que es estudio de factibilidad, requerimiento, desarrollo de prototipos, estudio de diseño y así. Pero ya todo depende de cómo ustedes lo quieran orquestar, ¿ok? En la práctica, ya depende del tipo de proyecto, cómo lo establecen, cómo lo comunican y así. Para que sepan que existen unos ejemplos. Pero, ¿qué sucede? Esta sí es una pregunta que les puede venir en el examen y es una pregunta que usualmente falla. ¿Ok? Vamos a ver. Eso sí, lastimosamente hay ser memoristas. ¿Ok? Que es una pregunta que de hecho le va a venir a ustedes en el examen. ¿Ok? La ley de Brooks. Para que ustedes se acuerden de la ley de Brooks, acuérdense de One Piece. Y si no han visto One Piece, bueno. Ok. Pero Brooks, la ley de Brooks que te dice que cuando ustedes añaden un personal a un proyecto que va tarde, solo consigue que se retrasen más. ¿Esto por qué? A ver, miren, sí o no, ya estoy como Jefferson fan ya, jamás, se me quedó el sí o no. Pero bueno, sí o no que cuando ustedes, un compañero de ustedes que nunca ha trabajado nada en el proyecto, quiere al final ayudar y en lugar de ayudar, a malograr el proyecto. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Sí, Ujú. profe. Sí. Pasa un montón de veces, ¿ok? Pasa. ¿Esto por qué? Porque no estuvo desde la concepción del proyecto y entonces cuando quiere ayudar realmente tiene que aprender todo lo anterior y no tiene ese conocimiento y hay impacto. Lo mismo sucede acá en los proyectos de las empresas, ¿ok? Cuando tú ingresas a una persona a un proyecto, esa persona realmente va a ser productiva. Hay estudios que dicen a partir del segundo o tercer mes. ¿Por qué? Porque el primer mes está que se adecua a la empresa, a la organización, está que se adecua a los procesos, está que entiende el proyecto y realmente a partir del segundo mes recién es productivo real, ¿ok? Y puede impactar. Entonces, la ley de Brooks dice que cuando ustedes cuando quieren ingresar más gente al proyecto con un proyecto atrasado, lo que más vas a quedar es retraso. Aunque a veces algunos jefes de proyectos se olvidan de eso y comienzan quieren poner más gente al final. ¿Ok? La ley de Conway. Las organizaciones acaban diseñando sistemas que son un reflejo de su propia estructura organizativa. Le pongo un caso. ¿Han entrado a la página de la SUNAT? ¿Ustedes? ¿Ingresaron a la página de la SUNAT? ¿Sí? ¿O Sí. no? Ya. ¿Sí o no que es fea la página de la SUNAT cuando han ingresado? Ya, ya. La que no han visto nunca la página de la SUNAT, para que vean. No lo vayan a decir al profe Irei, por favor. Ok. Si van a software 2 con profe Irei, no lo vayan a decir esto. Pero sí o no que es fea la página de la SUNAT. No es nada intuitiva, no es nada moderno. Ok. Versus una aplicación. No sé quién la habrá hecho, pero profe Irei trabaja en la SUNAT. Ahí. Va a decir que estoy crítico de esa empresa. Ahí. De esa institución. Pero sí o no que cualquier página del Estado es muy aburrida. ¿No Sí. han visto? ¿Ves? ¿Por qué? Porque como el Estado es tan burocrático, en general cualquier empresa sí se ven básicas, es como que de esa manera hacen los sistemas. ¿Ok? En cambio, empresas que son más ágiles, más, digamos, el sector privado, ustedes lo ven que son más modernas, más intuitivas. Entonces, a eso se basa la ley de Conway, que como tú seas internamente tu empresa, así vas a entregar los sistemas o los servicios. Es por eso que en el Estado ven que es muy burocrático, muy demorón, los sistemas son muy básicos, como bien dice Gonzalo, Gonzalo ahí lo dijo en el chat, ¿ok? Versus los sistemas que son del sector privado, ¿no? Que son más actualizados, más modernos y así, ¿ok? La ley de Gall.
¿Ok? La ley de Gall que dice, un sistema complejo que funciona siempre es una evolución de uno o más simple que ya funcionaba. Un sistema complejo diseñado partiendo de cero nunca funcionará y nunca podrá arreglarse para que acabe funcionando. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con esto? Es el típico ley que dice divide o vencerás. No trates de crear un monstruo de una aplicación desde cero, sino divídelos en módulos y que los equipos vayan trabajando modularmente. Y no hablo netamente de microservicios, ¿ok? Pero puedes trabajar con módulos para que la aplicación vaya creciendo de manera paulatina y luego se pueda integrar, ¿ok? La ley de Ingleson, cualquier trozo de código que no has mirado en 6 meses o más, bien podría haber sido escrito por cualquier otro. ¿A qué se refiere esto? Miren, y esto mejor lo voy a explicar acá en mi pizarra. Nuevamente en mi pizarra. A ver. Ah, 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 ah. Voy nuevamente a mi pizarra. A ver, imagínense que yo acá tengo un sistema del módulo de ventas, ¿ya? Y tengo acá un sistema del módulo contable. Y acá tengo un sistema del módulo logístico. ¿Bien? Entonces, imagínense, voy a hacer un flujo, ¿ya? Yo, al hacer una venta, genero una salida de logística, ¿sí? Porque cuando ustedes venden algo, realmente es la salida de un producto de almacén, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me sigue? Es la salida. Sí, ¿Ya? ¿Bien? Y esto se conecta con el módulo contable que vendría a ser un ingreso contable, porque es un ingreso de dinero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que decía esta ley? Quizás tú esto de acá no lo has visto más de 6 meses, pero no significa que porque tú no has cogido este código por más de 6 meses no has sido impactado. ¿Por qué? Porque este código que tú no lo has visto puede haber sido impactado quizás por este módulo logístico que tuvo un cambio al cuarto mes y quizás impactó esa lógica de funcionalidad y tú no te has dado cuenta. O quizás hiciste un cambio acá en el quinto mes, ¿ok? Y tú no te has dado cuenta si realmente no lo has revisado. Es por eso que, por ejemplo, cuando haces cambios así en las organizaciones, hay algo que se dice que se le conoce como pruebas de regresión, ¿ok? Para evitar que esa ley se dé, se supone que las empresas hacen una prueba de regresión. ¿Qué es una prueba de regresión? Si tú cambias el módulo logístico, también tienes que validar que no has impactado el módulo de ventas y el módulo contable. Si tú haces un cambio en el módulo contable, tiene que validar el módulo logístico y el módulo de ventas. En eso se basa esa ley, ¿ok? Que ustedes siempre tienen que validar cuando existen cambios en la codificación. ¿Claros? ¿Sí? Ok. Un proyecto siempre tarda más de lo que esperas. A ver, por más que nosotros vamos a hacer estimaciones, va a suceder de que nosotros lo que estimamos nunca se va a cumplir. Siempre van a haber amanecidas, ¿ok? De trabajo. ¿Esto por qué? Por ejemplo, es igual como ustedes.
Quizás pueden decir, ah, este proyecto lo acabo en 4 horas, y realmente no lo han acabado en 4 horas, un proyecto, ¿se ha logrado? No se ha logrado. Entonces, ustedes tienen que tener eso en cuenta, que cómo haces para que realmente no te demores más de lo que quizás te vas a demorar. El principio de Kuhn también es muy importante porque a veces nosotros cuando hablamos en software siempre queremos que nazca todo bien, todo optimizado desde un inicio. Y no necesariamente que yo lo optimice todo va a hacer que mi software sea seguro o mi software sea lo correcto. Entonces, no se maten ustedes tratando de optimizar siempre las cosas. La ley de Linus, que dice, si hay suficientes ojos mirando, todos los bugs son fáciles de encontrar. A veces sucede que, por ejemplo, yo les dije a ustedes que existen dos grandes roles en desarrollo de software. Uno que es el backend, uno que es el frontend. ¿Ok? Pero si el frontend se cae, no necesariamente se cae por culpa del front, también se puede caer por culpa del back. ¿Ok? Pero quizás el front está que revisa, revisa, revisa y no se da cuenta que es problema del back. Pero si los dos estuvieran mirando el problema, quizás se dan cuenta al instante que fue el problema del back y viceversa. La ley de Pareto, ya eso ustedes la saben, el 80-20, ¿no? La ley de Parkinson, la duración de un proyecto se expande hasta ocupar todo el tiempo disponible. Sí, ustedes tienen que ocupar todo el tiempo disponible para el proyecto. No tienen que tratar de acabarse antes. Si se acabaron antes, usted tiene que revisar qué es lo que pasó. Realmente no va a pasar eso. Tienen que ver qué es lo que han avanzado y tienen que ir mejorando. Toda persona es promocionada hasta llegar a su máximo nivel de incompetencia. El principio de Peter. Y esto lo voy a comentar a ustedes. ¿Ok? Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es cuando las empresas tienen este crecimiento vertical? A veces para que te sigan aumentando el sueldo, te obligan a que tú pases de un nivel hacia otro nivel. ¿Ok? Quizás tú quieres ser técnico siempre, deberías tener crecimiento horizontal, pero quizás tu organización no tiene eso, te hace un crecimiento vertical. El tener ese crecimiento vertical, quizás tienes que hacer análisis funcional, quizás tienes que interactuar con negocio y cosas por el estilo, que ojo, que no está mala, pero quizás no es tu interés en este momento. Pero quizás porque eres tan bueno, te tienen que hacer esos cambios de cargo que te vas a volver, ¿cómo le puedo decir? Como dice acá, que no lo vas a hacer bien, porque no te nace, no te gusta acá. Entonces llega un momento que tú llegas a ese nivel que ya no puedes seguir promocionando porque no te gusta, porque no estás en tu especialización. Y eso lo tienen que darse cuenta, obviamente, los jefes de proyectos, ¿ok? Que no le des crecimiento horizontal, vertical, perdón, si quieren crecimiento horizontal las personas. Pero también sé que es difícil de que esta misma lógica se implemente en empresas grandes, ¿ok? A mí, por ejemplo, me pasó, les conté que fui analista funcional y realmente no me gustó ser analista funcional ahí. Si hubiera seguido siendo analista funcional, o sea, tomando solamente requerimientos y convirtiéndolo en requisitos funcionales, ¿ok? Quizás no hubiera sido lo que soy ahora, ¿ok? Que gano casi igual que un CEO, ¿ok? ¿Por qué? Porque a mí me gustó siempre el lado técnico, o sea, me convertí luego en analista técnico, que luego me convertí en arquitecto, que luego me convertí en jefe de arquitectos, ¿ok? Pero fue parte de mi crecimiento natural. Si hubiera sido al otro lado, quizás ni estuviera enseñándoles a ustedes, quizás no hubiera estado como director asociado ahorita y no hubiera tenido esto. Pero pasó que ese era el crecimiento natural que había antiguamente en mi empresa. Y si mi empresa no hubiera creado el puesto analista técnico, quizás no sería lo que soy ahora. ¿Ok? Pero eso es la ley de Parkinson. ¿Ok? Perdón, la ley de Peter. Y la ley de Weir, eso es el problema que ustedes tienen ahora. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Mejor dicho, no ahora, sino los clientes son los que tienen ahora. Todo el mundo está con el tema de bytecoding. Y el bytecoding hace código pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo. ¿Ok? Porque no implementan bien los estándares de programación, las políticas, pues, lo que ustedes van a ver en Software 2.
Ya les conté que sí vamos a software 2, ¿no? Sí, ¿no? Ya les voy a contar la software 2. Sí. Entonces, por ejemplo, en software 2, ustedes van a ver temas de Solid, Pattern Factory, van a ver cómo implementar DAO y cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces, todos esos que ven en software 2, cuando quieren hacer desarrollo, tienen que decirle a la IA que utilice esos estándares. ¿Por qué? Porque ustedes le dicen, quiero que me crees el código así nomás, te crea un código que consume muchos recursos. Y hoy en día, ¿cómo se soluciona esto? Esa mala codificación, aumentando el hardware. Acá. Que eso no debería hacerse. ¿Ok? Entonces tengan esto en cuenta para la ley de web. ¿Están claros? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Casolda, cuando el código no se revisa o está bien documentado, luego es difícil de mantener o cambiar. Sí, también se puede referir a eso, pero más está orientado a que si tú nunca lo has revisado ya ese código, puede ser que ya se vio impactado por otros, o quizás también porque ya no se utiliza, la funcionalidad la tienes que quitar, o también lo que tú dices. Hay muchos factores, pero más es el primer factor, que por más que tú no hayas revisado ese código, tú no puedes decir que ha sido impactado por otra funcionalidad. ¿Claro, Mariel? Sí, profe, gracias. Bien, dale. La calendarización de actividades. Vamos viendo esta parte de acá. Y esto es bonito. Este sí lo voy a pasar a la de Sheldon para que se me despierten rápidamente. ¿Ok? Elige Panadol Antigripal NF. Eso Alivia no. hasta por 6 horas los síntomas de la gripe. Con Wisin Co te provocará decirle sí a todo. Sí a elegir. Hablando de nuestra boda, les envío un mensaje a todos para que reserven el día. ¡Ay, qué gusto! ¿Ya eligieron la fecha? Ah, mejor, puse 80 fechas. Resérvenlas todas mientras las reduzco. Ay, encontré la fecha perfecta para la boda. ¡Eso es fantástico! No, no lo es. Fue el 19 de mayo del 96. Habríamos tenido una linda boda. Y la luna de miel habría coincidido con la aparición del cometa Hale-Bopp. Sheldon, tenías 16. Y vivía en Texas. Todos están en su cama en la noche. No, espera, ya no es bueno. Fue el día en que murió el tercer Doctor Who. Y está en el pasado. Oye, ya dije que no es bueno. Déjalo atrás. Sheldon, aprecio tus intentos para que esta boda sea perfecta, pero te está volviendo miserable. No, la boda no me vuelve miserable. Es ese calendario. ¿Por qué no ponen un fin de semana al mes para que los famosos mueran? Pero ya acordaron morirse de 3 en 3. Ya no les pidas más. Esto es frustrante. ¿Por qué no encuentro una fecha perfecta? Encontré el saludo perfecto de los vaqueros. ¿Ven? El mismo problema que tenía Sheldon para casarse es el mismo problema que sucede en los proyectos para calendarizar fechas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente nosotros incluso tenemos que saber cómo divido el proyecto en actividades y qué fechas exactas poner. El jefe del proyecto siempre está con el calendario de feriados, siempre está con los calendarios de días festivos para poder poner las actividades para que tengan el menor impacto, ¿no? ¿Esto por qué? Miren, por ejemplo, sea la empresa grande, ustedes van a ver que no van a querer desplegar nada para clientes finales el Día de la Madre. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes hacen una actualización para el Día de la Madre y se cae el sistema. Saga, Replay, todos los bancos, sea lo que sea. ¿Ok? Pierden dinero. Pierden mucho dinero. ¿Ok? Entonces, ustedes no pueden poner una actividad de actualizar el sistema en la semana del Día de la Madre. Otros días que tampoco se puede hacer despliegue de aplicaciones es justamente llegando a fiestas patrias. ¿Por qué? Porque ahí no sé si ustedes se han dado cuenta que después de la quincena de julio todo el mundo compra televisores por la gratis. ¿Ok? También no se puede hacer esto. Es igual como que en diciembre. Usualmente ustedes van a escuchar que es un término de freezing. Se hacen un freezing en las empresas. Es un congelamiento porque estamos en fechas que no podemos hacer cambios porque son días festivos y si ese despliegue de esa nueva aplicación genera un impacto fuerte, mejor no lo hagas y traslado para la semana siguiente. ¿Ok?
Es como ahorita, ese proyecto que ustedes están viendo de lotería que se ejecuta, se han tenido que cambiar las fechas de despliegue de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque ahorita como estamos en el mundial, si la aplicación se cae, pierden dinero. Hemos sacado que, oye, la verdad, ¿cuántos ludópatas existe acá en el Perú? En un partido, cuando no se apuesta, esta lotería pierde por 30 minutos 50.000 soles. 50.000 soles por 30 minutos cuando está caído. Imagínense, así. Yo me he quedado sorprendido. Digo, ¿tanta gente apuesta ahí? Imagínense que eso es lo mínimo de acá. Y durante toda la hora del partido, realmente apuestan las personas 500.000 de soles por partido. Y eso que no juega Perú, ¿ah? Así. Y eso que no juega Perú. Ahora imagínense que se me caiga esa aplicación, no le voy a devolver yo al cliente 500.000 de soles. Acá. ¿Ok? Yo pongo para que tengan en cuenta. ¿Claros? Con el tema del freezing, el congelamiento, de la canalización, ¿qué tan difícil es? ¿Sí? Muy bien. A ver, Kevin. Claro, es algo así, Kevin, que en teoría, a ver, en teoría existe una leyenda que nosotros, los desarrolladores o los proyectos, no deberíamos hacer despliegue los viernes, ¿ok? Usualmente los bancos hacen despliegues nuevas de las aplicaciones hasta los jueves. ¿Por qué? Porque si la aplicación se cae, tú el viernes trabajas y normal, ¿ok? Pero a veces hay empresas que hacen que el viernes tú hagas el despliegue y si se cae, vayas el sábado a trabajar, pero a tu costo, ¿ok? Pero ya depende de la empresa que realmente las empresas que consideran sus trabajadores máximo hacen despliegue hasta el jueves. Pero sí he visto empresas que hacen despliegue los viernes porque dicen, si se cae el sábado vienen mis chicos y lo tienen que arreglar gratis. Pero sí he visto. Y sí, Gonzalo, por eso los despliegues son en las madrugadas, para que no impacte la operativa del negocio. Es por eso que usted le decía que no utilicen sus tarjetas a las 00 horas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era soltero y una vez tuve que salir y pagar a las 00 horas en un local de Miraflorino, no me pasaba la tarjeta. Y no era que estaba misio, sino que estaban haciendo el despliegue en ese tiempo. Que era el próximo que salía, pero bueno. Ahorita lo hacen, pero dale, sí. O sea, hay así. ¿Ok? Para que ustedes tengan en cuenta. Por eso eso de calendarizar es una ciencia para esto, ¿no? Acá. Tienen que analizar fechas, despliegues, partidos, freezing, a qué hora lo haces, el despliegue y así, de las aplicaciones. Entonces, acá está. Las estimaciones ahí son difíciles, por los costos de desarrollo es difícil. La productividad no es proporcional al número de gente trabajando en una tarea, ¿ok? No necesariamente mientras más gente haya en un proyecto lo vas a acabar antes, ¿ok? La incorporación tardía, ya le dije que también hace esto. Y usted también tiene que tener en cuenta la famosa ley de Murphy. Si algo va a pasar, si algo malo tiene que pasar, eso va a pasar de ley, ¿ok? Y para eso tiene que considerarse el plan de contingencia. Quizá la ley de Murphy que aplicó para todos los proyectos a nivel global fue la de la pandemia. Nadie se le ocurrió que una pandemia en Latinoamérica podía llegar. Y ningún proyecto había estado contemplado, tenía un plan de contingencia para una pandemia. ¿Ok? Pero para que ustedes sepan. Y para esto, pues, se utiliza los que son los diagramas de redes o los diagramas de GAN. ¿Ok? O el famoso, o sea, si lo traducimos a español serían los gráficos de barras. ¿Ok? Acá tampoco dice que las tareas no deben ser demasiado pequeñas, ¿ok? Para que se pueda visualizar las actividades. Es muy diferente a las tareas de Scrum. ¿Por qué las tareas de Scrum sí son, le dije que máximo 8 horas? Porque tú planificas 2 semanas. Pero cuando hablamos de proyectos tradicionales, planificas todo el proyecto. Haces un GAN así como ustedes ven ahí del proyecto, completo. Y comienzas a hacer unos diagramas de red para calcular la ruta crítica.
Y usualmente es lo que ustedes han visto, pues lo que les mostré en el diagrama de Gantt del proyecto, ¿no? Tienes una actividad con una duración y cuáles son las dependencias que pueden haber. Al final ustedes, chicos, eso sí para que ustedes lo tengan en cuenta, este de acá son los hitos y de los hitos, ¿cuáles son las actividades que aparecen? ¿Ok? Va a llegar esa actividad y a estos hitos que se cumplen. Pero hay dos conceptos que vamos a ver, el concepto de PER, el concepto de CPM, el camino crítico. El día de hoy no vamos a llegar solamente a CPM, porque PER lo vamos a ver mejor en laboratorio con ustedes. Que falta 20 minutos. No, sí, acá lo vemos. Ya que ustedes me hacen la pregunta. Sí, lo acabamos esto. A ver, la ruta crítica. Miren, supongamos que ustedes tienen estas actividades, ¿ok? Esas actividades con esas duraciones que pueden tener, el staff es la cantidad de personas que pueden existir. Bien, ¿ustedes qué es lo que hacen? Para saber la duración de su proyecto, no es que ustedes van a sumar todo esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay tareas que se pueden paralelizar acá. Profe, ¿cómo se paraleliza? Eso ya depende del jefe de proyectos. ¿Cómo paraleliza? No existe una ciencia, no existe una regla que se tiene que cumplir, ¿ok? Pero hay actividades que se pueden paralelizar. Pero eso ya depende de la experiencia del jefe de proyectos. Es por eso que no es natural que ustedes, acabando la universidad, sean jefes de proyectos, ¿ok? Porque eso más que todo te logras hacer la experiencia para poder hacer estos GANs, ¿ok? Pero sí harían algo como esto. En el examen les podría venir algo como así, ¿ok? Y miren, chicos, y no se vayan a asustar y me hacen todas las preguntas que ustedes quieran, ¿ok? Pero ustedes, la primera actividad que tienen que hacer es determinar la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? Miren, este proyecto comienza con esta actividad uno, que es este de acá, la iniciación, y acaba con este proyecto que es la actividad 10, ¿ok? Que ha sido aceptado con todos los test. Pero para llegar a la actividad uno a la actividad 10, ¿ok? Pasé por diferentes caminos. Mira, este es un camino, uno. Tengo otro camino, que sería este de acá, por ejemplo. Y tengo otro camino, que sería este de acá. Y tengo otro camino, que sería este de acá. ¿Ok? Tengo 4 caminos prácticamente para llegar al mismo destino del 10. ¿Claros? ¿Claros ahí? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que hace? Miren que esta pregunta les va a venir en el examen, obviamente no con esos valores, pero para que sepan cómo sacarlo. Este numerito que está acá entre corchetes es la duración. ¿Ok? Esto 3.1 no le hagan caso, esos son como que las actividades o las subactividades. Ustedes tienen que tomar lo que están acá en este corchete. Miren, para pasar de la actividad 1 a la actividad 2, esto representa un día. O sea, esto tiene un día más este de acá, que voy por ese camino, más 3, más este de acá, más 2, más un día, más un día, más este uno, más este uno. Profe, pero no hay un algoritmo para poder asignar una ruta o tiene que ser así al azar. Como algoritmo. Eh, creo que había el print, creo, Tix, creo que no me acuerdo exactamente, por pesos.
Es que lo que pasa que esto no es algoritmo de nodos. Estos son algoritmos de dependencia entre tareas, que son acá. Que obviamente si que tuviera una herramienta, esa herramienta comenzaría a sumar. Eso sí lo digo. O sea, el GAN te lo saca. Pero ustedes están sacándolo a mano. Eso es lo que ustedes quieren que lo calculen. Dale, dale, ordenas. Sí, profe. Gracias. Dale. Ok. Entonces, miren, pero para que ustedes sepan, obviamente no voy a poner un diagrama grande. Pero miren, el primer camino, ¿cuánto costó? 1 más 3, 5, 6, 7, 8, 9. Salió 9 semanas. El siguiente, el que es rojo, sí son caminos críticos. Correcto. El que son rojos también comienza con el 1, luego sigue otra vez el 3, luego sigue el 6, que es el de acá, luego sigue este 2 y luego los dos unos. ¿Cuánto fue esto? 10, 12, 13, 14. La ruta del rojo salió 14 semanas. Ok, la del amarillo. La del amarillo también comenzó en 1, luego pasó por el 3, luego pasó por el 1, luego pasó por el 5, luego pasó por el 2 y luego pasó por los dos unos. ¿Cuánto salió esto? 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13. Y el último, sí, ¿no? 4, 9, 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13. Sí, está bien. Y el último, que sería el camino del morado, sería el 1 que está acá, más el 6, más el 5, más el 2, más el 1, más el 1. Que esto hace las 16 semanas. El número mayor sería cuánto es tu duración crítica. ¿Claros? Para el examen, ¿cómo lo haría? ¿Sí? ¿Claros? Bien. Profe, La verdad, en Visio no lo sé, pero en Project sí lo podía sacar. En Visio sí ahí sí me agarro. Pero lo que ustedes máximo que van a usar para el examen va a ser Excel. ¿Ok? Un Excel pueden abrir para sumar o por el estilo. ¿Bien? ¿eso se funda? Qué bueno si lo habían visto. Sí, el camino más largo es justamente que es tu ruta crítica. Acá. Y eso se le conoce gestión de proyectos. Obviamente, cuando ustedes ya trabajan con herramientas, eso se autocalcula. Cuéntame, Casola, o Mariel. Sí, profe. ¿Qué pasa si hay dos rutas críticas? Pero, o sea, ¿se toma cualquiera como válido para hacer la estimación de costos o pasa algo? Si hay dos rutas críticas que dos tengan el mismo peso, cualquiera de las dos se toma como ruta crítica y la evaluación máxima va a ser el valor que vas a tener ahí, 16 semanas. Se toma el máximo entonces. Sí, siempre se toma el máximo. Ya, ya, profe. Gracias. Sí. No, cuando tú tienes dos rutas críticas en gestión de proyectos, que las dos tengan el mismo valor 16, 16, ¿ok? Cuando hablamos de gestión de proyectos, la ruta crítica es que tiene el mayor valor. Y puede pasar que necesitan dos caminos que tengan 16 semanas, ¿ok? Las dos caminos se tienen que analizar, ¿ok? Y prácticamente, donde tienen que tener más cuidado en donde se bifurcan las actividades. Porque va a llegar un momento que todos son iguales, pero se bifurcan para nuevamente volver al inicio. Entonces tienen que tener más control en esta bifurcación en gestión de proyectos. No sé si me siguen la idea. Sí, ¿Sí? profe. Va que se tienen que tener ahí más control incluso. Cuando ya tienes un proyecto que tiene dos rutas críticas, eso es bien feo. Ahí, tiene que tener mucho más control. Cuéntame, Robert.
Profe, una duda. En un proyecto, digamos, cuando yo me salto los eventos, bueno, para elegir la ruta, digamos, más corta, pero no, cada evento no es importante en sí para el diseño de la aplicación, o es bueno no tocar esos eventos, digamos, como que elijo el camino más corto y ya los demás eventos no lo hago, o algo así. ¿Cómo? ¿Cómo si? No, sino que se refiere que en la ruta crítica en la gestión de proyectos son los caminos que más debes tener cuidado, que eso puede hacer que te impacte, que te muevan las fechas. Esto te quiere decir que, por ejemplo, la actividad 3, esta de acá, si tú te retrasas, no te mueve la aguja de tu proyecto. Pero si tú te retrasas en 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, sí te va a impactar en que tu proyecto quizás no se acabe en 16 semanas. Es igual como ustedes han visto ahorita, ¿no? Mi proyecto está al 22% cuando había estar en 24%. Quizás no está tan preocupado Jorge porque no está en la ruta crítica de esas actividades. Pero si estuviera en la ruta crítica, a ese 2% de desviación ya es una alerta fuerte que posiblemente no lo acabemos. ¿La ruta amarilla sale 14? Sí sale 14. Sumé mal. Sí, perdón. No debería haber una ruta adicional a partir de ruta amarilla, pero quebrándose. No, es que este es el diagrama que está así. Este es el diagrama que te he dado Garay, que es como lo he representado yo. Así. A usted le voy a dar un gráfico así nomás. No tienen que por qué inventar más líneas. ¿Vale? ¿Vale, Garay? Sí. En O el sea, en todo examen, caso, si es sí. una confusión de rutas, se declararía cuáles son las rutas que deberíamos evaluar. Que, por ejemplo, acá ustedes tienen que guiarse solamente por las líneas que le voy a dar. No debería haber confusión de rutas. O no deberías crear más rutas de lo que te defino. Incluso si acá te he puesto esta punteada que te dice cero, te lo voy a poner igual. Que por ejemplo acá supuestamente podríamos pensar que acaba, pero igual debe ir al 8, que se lo conoce como dance. Ah, ¿Vale? ya, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengan? Profe, Acá lo único que se puede equivocar es en sumar. Igual como me equivoqué en el anterior, que era 14 en el amarillo, que no sumé bien. Cuéntame, Villar. y ahí o sea, ¿por qué ahí solo son esos cuatro rutas y no hay, no sé, por ejemplo, una que del 3 al 6 luego vaya al 7 o del 4 al 6 vaya al 8? Eso es justamente porque el jefe de proyectos planificó estas dependencias anteriores. Eso no existe una ciencia exacta, ¿ok? Pero, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo desarrollar si no tengo la infraestructura. Tú le pones como dependiente esas cosas. Y eso ya viene mucho de la experiencia cuando ustedes trabajan en proyectos, que pones dependiente de, ¿no? Y eso no es que existe algo escrito en sí. Pero, por ejemplo, una dependencia, si lo quieres poner como hito, sería que primero sacabas el análisis, para luego hacer el diseño, para luego hacer la construcción, para luego hacer las pruebas, para luego hacer el despliegue. Como que podías guiarte de eso. O ¿Claro? sea, usted me va a dar como un cuadro en donde estén No, yo te lo voy a dar un los cuadro, yo le nodos voy a dar frente así el anteriores. gráfico, para no complicarse ustedes. El gráfico le voy a dar así. Pero, ¿cómo sabemos? Así como dijo nuestro compañero hace rato, puede haber varias rutas. ¿Y cuál sería No. Es que acá la ruta es la que yo le estoy. Las únicas rutas son las que ustedes ven, la que yo les grafiqué ahorita. No van a tener que inventar más rutas. Acá ustedes existe esta ruta. Ah, o sea, usted Son nos pondría como así bien claro, el gráfico. diferenciado, digamos. Ah, Sí, ¿usted nos va a dar así ya sombreado? sombreado, las líneas sí, pero no te voy a dar sombreado con la ruta crítica, obviamente. Ah, ya, los va a dar pintado. Y Sí, te voy a depende dar de pintado. cada uno pintado, ya sabemos cuál es la ruta crítica. Correcto, Ah, ya, yo correcto. pensé que era sacar No, a no, ver. no, no, yo te voy a dar así. Es como este ejercicio. Miren, es como el ejercicio que vamos a hacer en laboratorio. En laboratorio sí, porque ya nos ganó el tiempo. Sí, esto lo vamos a hacer en PER, que esto sí le va a venir en el examen. Ah, 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 ah. No, 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 no. No, acá, dejemos un ratito. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta.
a ustedes les va a venir así. Ese 16 que fue el que 16 semanas demora el proyecto. ¿Ok? A ustedes les va a venir así, un gráfico. Pero eso se basa en PER. Y yo le voy a pedir a ustedes, esta información le doy información adicional para que ustedes calculen el proyecto. Pero al final te voy a dar el gráfico, ya, para que ustedes no se compliquen hacer el gráfico, para que no pierdan ahí el tiempo. Estas son las rutas y ustedes deberían ponerse a sumar. ¿Claros? Que ustedes ya Ok, lo pueden ir viendo en el pero, examen, en el o Excel. sea, sí, eso de la ruta sí está claro, pero, o sea, irse del 1 al 3 al 5 al 8 al 9 al 9 10. al 10. Ajá. Claro, ¿El otro así, cuál sería? El otro camino. El uno, uno, el 2, 2, 3, 6, 8, 9, 10. 8, 9, 10, El otro sería uno, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 8, 10. 9, 10, Y el otro uno, 2, 1, 2, 4, 4, 6, 6, 7, 8. Ah, ya, 8, ya. 9. Ya Eso es. entendí más o menos la lógica. Yo pensé que era como así como el Pring o Dixer o No, algo no, así. no, 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 no. Acá que son de proyectos es que ustedes hacen el caminito como guías al final, igualito. ¿Cuáles son los caminos para llegar al final? Que es el 10. Eso nomás dibujarían. ¿Claros? Ey, ¿Sí? ¿dónde está? Eso está en la semana 12. Este ejercicio no lo hagan porque esto es camino crítico más PER. Este es un ejercicio que sí le va a venir en el examen. Pero que eso lo vamos a hacer el sábado en laboratorio. Pero a ustedes le va a venir algo parecido así. Le voy a dar un gráfico con sus valores y ustedes tienen que calcularme la ruta crítica. Decirme, profesor, la ruta crítica es 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, que representa que eso se va a demorar máximo en el proyecto de 16 semanas. Y eso me tenían que decir en el examen. Pero esto lo vamos a ver el día sábado la solución. Por eso ustedes no se preocupen que yo les voy a dar el gráfico. Lo que ahorita ustedes deben de aprender es cómo llegar al camino, que eso lo han hecho incluso cuando ustedes jugaban. Cómo llegar hasta la ruta final. ¿Claros? Ok, bro. ¿Sí? ¿Lo demás, todos están claros, chicos? Para calcular la ruta crítica. ¿Así? Vuelvo al meta anterior. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la ruta crítica. Pero obviamente eh, existe lo que se le conoce como PER. Y PER lo vamos a ver el día sábado. ¿Ok? Estas fórmulas yo les voy a dar en el examen, pero ¿en qué consiste? En que tú tienes una estimación optimista, pesimista y mediana. Y este valor que yo antes le daba a ustedes, que es para sumar, que ustedes han sumado acá, este uno, por ejemplo, ustedes lo tienen que calcular. ¿Y cómo lo calcularían este uno en PER? Yo le doy estos tres valores, uno, 2 y 3. ¿Cuál es la duración esperada? Esta es la media, que sería uno más 4 por 2, 8, más 3, y entre 6 queda 2. ¿Ok? Que eso lo voy a enseñar en el Excel cómo hacerlo. Pero ustedes tenían que calcular este número. Después de calcular ese número, ustedes calculan la ruta crítica. ¿Claros? ¿Sí? Sí, A profe. alto nivel. Bien. Pero esto lo vamos a ver el día sábado. Si quieren ya pueden ir revisándolo estas fórmulas. ¿Ok? Pero PER es la que se utiliza en la práctica, que te dice cuánta es tu desviación, ya que estamos en elecciones, ¿no? La idea es con PER es que te dice mi proyecto dura, porque nunca es tan exacto, siempre hay una desviación, como pasó en las elecciones, ¿no? El proyecto se espera que acabe en esto, pero tiene una desviación de más o menos estas semanas que puedan tener. Bien. Y ahora sí, vamos a tomar la asistencia con ustedes. Prácticamente, ¿en qué se equivocan esto? En sumar. Así como me equivoqué ahorita en sumar, que me dijo Garay que era 14 la sumatoria del amarillo. En eso es lo que usualmente se equivocan ustedes en el examen. En eso nada más tienen que tener cuidado. Igual van a tener el Excel. El Excel se van a poder abrir ustedes. Un Excel en blanco, obviamente, para poder hacer los cálculos. Mm,
751. Asistencia. Vamos a tomar la asistencia.